Carlos Castañeda. La mayor parte de la humanidad está predispuesta a la sumisión. Gente inconsciente, completamente administrada. Quien ha entendido, no necesita consejos. Quien no ha entendido, nunca entenderá. No culpo a estas personas porque están estructuradas para vivir. Hogar significa simplemente vivir, comer, beber, respirar, dar a luz, trabajar, mirar televisión, comer pizza los sábados, por la noche, ir al juego. Su mundo termina allí. No puedo percibir nada más. En cambio hay un grupo muy pequeño de seres humanos que son defectos de fabricación. Han escapado del control de calidad de la línea de producción. Son pocos. Son herejes. Son guerreros. Y como creo que en el fondo, contra ese pequeño grupo la mayoría sumisa arremete de forma despiadada, queda demostrada la total penetración cultural del régimen. Voy a hacer un comentario y no es para quejarme. Sucede que al editar programas que tienen miles de vistas y hasta 200 comentarios, es lo más cerca que tengo y de primera mano para tratar de entender a la gente. En los comentarios se nota el estado de ánimo y el descenso del nivel cultural. Me refiero a quienes tienen disidencias. Lo primero que noto es que los reclamos no vienen por correo, lo que ya supone esconderse en el anonimato. Cuando pido que envíen un correo, desaparecen. Luego que a la agresión se pasa en la segunda o tercera línea, lo que demuestra una total falta de capacidad de diálogo. Otro hecho a notar es la ignorancia. Yo planteo un tema histórico, investigo, busco, más de una campana, pero lo que critican dicen lo que vienen escuchando desde siempre en los medios oficiales o aprendieron en la secundaria. Y en cuanto les respondo me tratan de peroncho, justo a mí. Les pregunto cuántos programas vieron y es ese solo. Observen el absurdo. Dicen que no toco ciertos temas y lo hacen comentando en un programa que tiene número 500 y pico. Esa es la realidad argentina. El general dijo que un rancho se hace con bosta y paja. Tenía razón. Lo que no conocemos son las proporciones. Uno me llamó la atención y me llevó hacia otro lado. Me dio vuelta. Se quejó porque critiqué a los soldados que se capacitan en Inglaterra. Me dice que eso está en los acuerdos de Madrid y que no existe un estado de conflicto ni mucho menos de guerra como para calificar al Reino Unido de enemigo. Quedé atónito. Mi respuesta fue: si no existe conflicto con un país que usurpa parte del territorio y comercializa sus recursos naturales, hay que quemar la biblioteca. La respuesta: conflicto sí, pero la guerra fue hace 40 años, es como el argumento de los zurdos con la dictadura. Una postura insólita. El problema con Inglaterra es independientemente de la guerra. Esta fue una eslabón más en el reclamo. Usurpa desde 1833, nos invadió 12 veces. Comparar Malvinas con el argumento de los zurdos es una ofensa a la patria. Este mismo razonamiento es el que tenía un sector de la población cuando aconteció la revuelta de Obligado. Es lo que hay. Cuando se plantean las cosas así, y enseguida la agresión o difamación, lo que sale a la luz es el odio que enseguece a los argentinos. Y hay que recurrir a la historia para buscar el origen de ese odio. Si nos remitimos al nacimiento mismo de la patria, nos encontramos en 1810. Observando los movimientos de los revolucionarios que manejaron la rebelión y fueron quienes impusieron la renuncia de Virrey Cisneros, es decir, Saavedra y Belgrano, no encontramos en ellos vinculación al Imperio Británico. De hecho, Belgrano había renunciado como secretario del consulado durante la invasión en 1806, por no querer trabajar para los ingleses. Saavedra había nacido del Alto Perú, hombre de dinero e integrante de una familia aristócrata, esas que manejaban el cabildo. Siempre sostengo que nunca triunfa la revolución, sino la contrarrevolución. Y acá tenemos un ejemplo claro, el accionar de Mariano Moreno. Los antecedentes de la contrarrevolución lo da el infiltrado en la jabonería de Vieites, donde se reunían los conspiradores, Nicolás Rodríguez Peña, quien recibía sueldo de la corona británica.
Mariano Moreno, abogado de los comerciantes ingleses, en el cabildo del viento del 22 de mayo, prácticamente no participó. Todos los presentes hablaron y cuando llegó su turno, el último, solo dijo: suscribo lo que dijo el orador anterior. El día 25 no había concurrido al cabildo, no hubo que enviarlo a buscar. La Junta de Mayo es el perfecto monumento de la tranza. Todos sus integrantes representaban un sector que gravitaba en la sociedad porteña. Una de las primeras medidas de la Junta fue la liberación del comercio en el puerto y la ratificación de su cargo de jefe de aduanas de José Martínez Dios, nombrado por Beresford en 1806. Martínez Dios perteneció al sector de los comerciantes del virreinato que trabajaban con mercaderías importadas introducidas de contrabando y al comercio de esclavos negros. Así comenzó la Argentina. Moreno y Castelli, en la Junta, copan la misma y borran con el codo lo que habían escrito con la mano. La Junta obraba en nombre de Fernando VII y a partir de la contrarrevolución se imponían las medidas independentistas. Dirán que estaba todo bien, correcto. El tema en este momento es buscar dónde nace el odio que hoy nos pone al borde del abismo. Esas medidas contrarrevolucionarias generan oposición en el interior del país, ciudades que no eran cosmopolitas y estaban atadas a la tradición hispánica. La rebelión tiene su epicentro en Córdoba, liderada por Santiago de Liniers, el primer prócer de la Argentina, quien reconquistó Buenos Aires de los ingleses en 1806 y repelió la invasión en 1807, haciendo capturar a sendos generales británicos, y quien se hace cargo del virreinato ante la cefalía durante 3 años, único virrey elegido localmente aquí. La orden de Moreno es terminante, deben fusilarlo. Sin embargo, el general Ortiz de Ocampo no cumplió con la orden de ejecución, ya que había sido su compañero de armas durante las invasiones inglesas. Ante la negativa, se da la orden de traer los presos a Buenos Aires, pero Castelli, con buen olfato, dijo que regresar a la ciudad que lo tenía por un héroe podría suponer un gran peligro. Salió a su encuentro y los encontró en los alrededores de lo que es el pueblo de los Urgentes. Allí fue fusilado. Algo totalmente innecesario. Con exilarlo e enviarlo a Cádiz junto con el virrey Cisneros alcanzaba. Pero el odio de Moreno, empleado de los comerciantes ingleses que querían vengarse por las 2 derrotas, fue más importante. La segunda venganza fue la muerte de Moreno, generada justamente por el fusilamiento de Liniers. Y aquí comienza el odio y las traiciones. Liniers fue rematado con un pistoletazo por Domingo French, quien en 1808 había sido ascendido a teniente coronel de infantería por el propio Liniers, por su desempeño en la lucha contra el invasor inglés. El enfrentamiento Buenos Aires interior comenzaba a tomar cuerpo. Una pequeña cosita chiquita, como para ver por qué tuvo que rematarlo French. Porque el pelotón de fusilamiento apuntó mal, no lo querían matar. Era el único, era el héroe de las invasiones inglesas. Por eso tiraron y no lo quisieron matar. Quedó vivo después de la muerte, de ese escopetazo. Ahí tuvimos que rematarlo. La venganza de los ingleses y la dicotomía puerto-interior tiene su segundo capítulo con la destitución de Joaquín Campana, hombre fuerte de la Junta Grande en 1811, representante de la campiña bonaerense, quien se plantó frente a los ingleses. Yo en un programa anterior dije exactamente lo que le dijo Campana a los ingleses. Estuvo detenido hasta 1829, caso único en la historia argentina, y tercer episodio de venganza. Tengan en cuenta esto. De 1811 a 1829, todo lo que pasó en la Argentina. Gobiernos que no terminaron, los 3 gobernadores cuando el día 20 de diciembre, de junio del día 20, Rivadavia, se fue a Rivadavia, el fusilamiento de Dorrego, y Campana seguía preso. Hay que ver cómo se mueve el enemigo, Y acá quedan bien definidos los 2 bandos. Y lo que voy a decir ahora, que quede bien claro, que me voy a referir a la violencia social imperante en estos 212 años, y no a quienes representaban uno u otro bando. Que quede bien claro esto. Hay una característica que se impone en cada sector en que está dividida la sociedad,
y siempre está de fondo la dicotomía puerto-interior. Vamos a desarrollarlos. El historiador del régimen es Bartolomé Mitre, quien con sus libros Historia de Belgrano y de San Martín sienta las bases del relato oficial. A esa dicotomía puerto-interior, a partir de la década del 20, se la denomina federales versus unitarios. Si entendemos lo que creemos que es el federalismo, no podemos decir que quienes se referencian como federales lo sean. Ahora bien, si nos manejamos con los intereses que defendían cada uno, estamos más cerca de la realidad. Existía un bando que defendía los intereses nacionales y otro que comulgaba con los intereses de las potencias internacionales. Es decir, sería correcto llamarlos nacionales y cipayos. Ello no quiere decir que los nacionales fueran santos, estamos hablando de otra cosa. Pero llamarlos cipayos es algo que no pueden asimilar, y menos aún reconocer. Por lo tanto, hay que imponer otro término. Hoy, vemos cómo el régimen global cambia los nombres de las cosas para que sean más potables. Es decir, es un modus operandi que observe desde dónde viene. Dos hechos donde se observa claramente la diferencia: la independencia de la banda oriental y la gesta de la vuelta obligado. Quienes están de uno y otro lado claramente se referencian con algunos de los dos sectores que cité anteriormente. Los enfrentamientos del siglo XIX entre estos dos bandos fueron sangrientos al extremo, tanto de un lado como de otro. Los degüellos y las torturas no tenían signo político. Sarmiento hizo la diferencia entre civilización y barbarie, pues el sector que él llamaba civilización ha cometido crímenes superiores a los que adjudican al otro. Dos ejemplos. Después de que Casero se pusiera al médico Cuenca por atender federales. ¡Un médico! El coronel Chilaver, antiguo unitario, ex oficial de la Valle, fusilado por combatir en la vuelta de obligado. Colgado de un árbol de Palermo, no se permitía a su padre retirar el cuerpo para enterrarlo. Dos hechos como este no encuentran en la época de Rosas. La muerte de todo aquel que tuviese la divisa Punzó, independientemente de la edad, fue común después de Caseros, como lo fue en el aniquilamiento de los santafesinos por Mitre y luego la batalla de Pavón. El general Paz, luego de que derroca a Facundo Quiroga en la Tablada, en Córdoba, hace una gira por la sierra de Córdoba y todo que tenía la divisa Punzó la mata. Mató chicos de 8, 7, 8 y 9 años, porque tenían la divisa Punzó. General Paz. Que Rosas lo tuvo preso y no lo mató. No lo fusiló, ni lo torturó. No solamente Rosas, lo agarraron las tropas de López, ¿no? En Santa Fe. Y López se lo entrega a Rosas sin haberlo torturado ni tocado. No hay ningún gesto así entre los unitarios, ¿eh? Ojo. Vamos a la guerra del Paraguay. Hoy nadie dice que fue justa. Pues bien, a quienes se opusieron a ser reclutados para combatir fueron fusilados. Lo mismo para establecer la civilización en todo el país. Se hizo a sangre y fuego en todo el interior, con el beneplácito de Sarmiento felicitando a Sandes cuando degüella al Chacho Peñalosa, mostrando lo que era la civilización. ¿Seguimos hablando de unitarios y federales? Vamos a ser claros. Quien detentó el poder siempre se creyó ser dueño del país y de la gente, de cualquier ideología que provenga. Hoy es igual, ¿eh? Y sometieron a la población, algunos con la violencia física y otros con la violencia política. Algunos mataron con un arma y otros con medidas económicas. Nadie puede mirar al otro hacia otro lado y hacerse distraído, menos aún señalar con el dedo al otro sin hacerse cargo de sus propias culpas. Sigamos avanzando en el juego de palabras. Hipólito Yrigoyen, en ese momento se los llamaba personalistas y antipersonalistas. Lo curioso es que los antipersonalistas, que lo derrocan, son los que firman el pacto Roca-Rusiman y que lo echan cuando estaba por nacionalizar el petróleo. A los que digan que durante el gobierno de Yrigoyen se produjeron los hechos de la Patagonia o la fábrica de Bacena, busquen los videos que hice en su momento, antes de pedalear en el aire. Llegamos al peronismo. En 1946 la consigna era Braden o Perón. Los candidatos de la Unión Democrática eran un exgobernador vinculado a la forestal
y un diputado terrateniente cuyo único cliente era Gran Bretaña. El peronismo derrocado podrá la liberal de las Fuerzas Armadas con barcos preparados para el combate por la Marina inglesa en el Río de la Plata. Un símbolo del cambio de era. Perón salda la deuda externa en 1948 y el general Lamuro se afilia al Fondo Monetario en 1956. A los que me quieran tratar de peloncho, busquen los videos donde hablé de peronismo, que no son pocos. ¿Vamos a escribir esquivando el bulto de llamarlos nacionales y cipayos? Por si alguno tiene alguna duda, les dejo el significado del vocablo cipayo según el diccionario de Real Academia Española. Soldado indio de los siglos XVIII y XIX al servicio de Francia, Portugal y Gran Bretaña. La segunda acepción, secuaz a sueldo. Con los gobiernos militares de 1966 y 1976 se trastocó todo. Apareció la izquierda en complicidad con sectores de las Fuerzas Armadas, y los movimientos nacionales del siglo XX fueron totalmente desvirtuados. Pero siempre nos quedan algunos referentes que nos vuelven a ubicar en la dicotomía nacional-cipayo. Hoy, con la discusión del pacto Forador y Duncan durante el gobierno de Macri y manifestaciones acerca de Malvinas de varios de sus funcionarios, nos dice quiénes son los cipayos. Pero no quiere decir que los otros sean nacionales, sino que han dado a esta histórica división el tono clasista. Hoy, cuando escuchamos o leemos a quienes se tiran flores de uno y otro lado, vemos inevitablemente que aparece la lucha clasista. Quizá lo peor que se le puede acontecer a una sociedad. Y lo han logrado en los últimos 50 años entre los que promulgan la lucha de clases y los que promueven la venganza. Esto solamente lo puede solucionar un verdadero proyecto nacional que incluya a todos los sectores, que pasen por encima de las divisiones y tenga un panorama bien claro de cómo conformar a cada sector. El régimen logró su primer objetivo, la lucha de clases. El segundo es activar los enfrentamientos. Observando el odio y el resentimiento de uno u otro lado, ya estamos en el camino. Si la sociedad no toma conciencia que estamos todos en el mismo barco y nos hundimos o salvamos todos, no hay salida. Pero primero se debe comprender que el enemigo es la tripulación del barco. ¿Tiene solución? Como dijo Balbín una semana antes del golpe de 1976. Todos tienen esperanza hasta 5 minutos antes de la muerte. Nadie hizo caso en ese momento. ¿Alguno lo hará ahora?